Muy buenos días. Con el permiso del diputado Enrique Edgardo Jacob Rocha, presidente de la mesa directiva. Muy buenos días, honorable asamblea, compañeras y compañeros legisladores y legisladoras, medios de comunicación que nos acompañan. Saludo con gusto a las ciudadanas y ciudadanos que nos siguen desde las diferentes plataformas digitales. Patrimonio se ha definido como un atributo de la personalidad consistente en un conjunto de bienes, derechos, deberes y obligaciones susceptibles de apreciación pecuniaria, es decir, apreciables en dinero, que constituyen una universalidad jurídica que, en un momento dado, constituyan una masa hereditaria. Es necesario establecer que el derecho a la propiedad se considera un derecho humano y es la facultad jurídica que tiene un individuo de poder apropiarse de un bien, el cual, una vez ejercido, se convierte en el derecho de propiedad respecto del bien. En este orden de ideas, de conformidad con lo establecido en el Código Civil del Estado de México, en el libro sexto de las sucesiones, título primero, disposiciones preliminares, respecto al concepto de sucesión, herencia y legado en su artículo 6.1, establece que la sucesión es la transmisión de todos los bienes, derechos y obligaciones y de una persona por causa de su muerte, y que la herencia es el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que no se extinguen con la muerte de su titular. Constituye una universalidad jurídica a partir del día de la muerte del autor de la sucesión hasta la partición y adjudicación. Asimismo, el Código en el artículo 6.2 respecto a la herencia testamentaria y legítima estipula que la herencia se difiere por voluntad del testador o por disposición de ley. La primera se llama testamentaria y la segunda legítima, por lo que en la presente iniciativa se expone la problemática que existe en la legislación en materia de sucesiones y los elementos con los que cuenta el juzgador en los juicios sucesorios para determinar y ponderar la necesidad de que sea estrictamente el albacea quien deba poseer materialmente los bienes de que conforman la masa hereditaria y sea él mismo albacea quien recabe el consentimiento de los coherederos para que éstos ostenten la posesión material por ministerio de ley. Asimismo, con la normativa en la materia vigente, se presentan diversas controversias legales en los juicios sucesorios, ya que ante la falta de un procedimiento legal que garantice el derecho de posesión de los bienes, en tanto se lleva a cabo la partición de los mismos, propicia que el trámite sucesorio se convierta en una vía legalista en donde los coherederos y albacea se enfrentan a procedimientos que subsisten por años, así como a desgaste físico y económico y eventualmente peligro de desconocer los derechos de los herederos, que impide que la autoridad judicial brinde seguridad jurídica en estos juicios universales, donde debe garantizarse una ordenada y justa transmisión de los bienes de una persona fallecida. Lo anteriormente referido encuentra su fundamento jurídico en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano es parte, en los que se reconocen los derechos humanos, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1981, en su artículo 17, establece en sus numerales 1 y 2 que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectiva y nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, publicada en 1981, en su artículo 21, numerales 1 y 2, estipulan el derecho a la propiedad privada. Aunado a los tratados internacionales en el bagaje normativo del Estado de México, se advierte que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su título primero, capítulo 1 de los derechos humanos y sus garantías en su artículo 27, establece la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la nación, la cual ha tenido y tiene derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. En el Código Civil del Estado de México, en el capítulo cuarto,
de los albaceas e interventores en los artículos 6.225, 6.226 y 6.227 establecen el derecho a la posesión de los bienes hereditarios por ministerio de ley, la legitimación de la albacea para accionar y las obligaciones de la albacea general. Sin embargo, tratándose de la posesión material de los bienes por ministerio de ley, no se fija un mecanismo para recabar el consentimiento de los herederos. De lo anterior, se aprecia que la normativa citada dentro de las obligaciones de albacea no establece ningún mecanismo para que los herederos y los albaceas generales adquieran el derecho a la posesión de los bienes por ministerio de ley, desde el momento de la muerte del autor de la herencia, lo cual ha propiciado que se lleve a cabo de forma incidental y hasta los amparos para la recuperación de los bienes por falta de un mecanismo que recabe el consentimiento de los herederos. En lo que respecta específicamente al mecanismo legal establecido en el Código Civil del Estado de México en el libro sexto de las sucesiones, título primero, disposiciones preliminares en los artículos 6.8 y 6.9, establecen que a la muerte del autor de la sucesión, los herederos adquieren derecho a la masa hereditaria como un patrimonio común mientras no se haga la división, y cada heredero puede disponer del derecho que tiene a la masa hereditaria, pero no puede disponer de los bienes que forman la sucesión. Por lo anterior, se deduce que el derecho a la propiedad es un derecho humano consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que las entidades federativas están obligadas a respetar y garantizar, y en el Estado de México el mecanismo jurídico establece que una de las formas de adquirir la propiedad es por la sucesión que se deriva de la herencia al momento de que el autor del patrimonio fallece. No es óbice que de lo anterior, que el artículo 6.8 del Código Civil del Estado de México, los herederos adquieran derecho a la masa hereditaria como patrimonio común hasta el momento procesal en que se haga la división y partición de la herencia. Sin embargo, se encuentra establecido en la misma normativa que también se adquiere la posesión material por ministerio de ley a la muerte del autor del patrimonio, pero se encuentra en el mecanismo jurídico para evitar controversias entre los herederos. Además de la normativa citada, se encuentran antecedentes jurisprudenciales y tesis aisladas que han emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través del Semanario Judicial de la Federación, en los cuales se establecen los criterios que han establecido respecto a la controversia que se establece ante la imprecisión legal respecto al modo de adquirir la propiedad de los herederos de las sucesiones, en torno a la posesión material a cargo del albacea o de los coherederos por ministerio de ley. Con esta reforma se pretende garantizar el cumplimiento de las obligaciones del albacea en los juicios sucesorios y brindar certeza legal a los herederos para eliminar las posibles controversias que puedan surgir por el uso y disfrute de los bienes que forman parte de los juicios, ya que el consentimiento de los herederos respecto a la posesión material de estos facilita el diálogo y la mediación, y evita que las controversias perduren años en juicios a través de diversos incidentes de oposición, que evitaría estableciendo la obligación al albacea de acreditar por escrito el consentimiento de los herederos para la ley de transmisión de la posesión de ministerio de ley, otorga mayor certeza jurídica a los herederos y albacea. Por lo anterior expuesto, someto a consideración de esta honorable soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto. Único, se adiciona un segundo párrafo al artículo 6.225 y una fracción octava, recorriendo la subsecuente del artículo 6.227 del capítulo cuarto de los albaceas e interventores del Código Civil del Estado de México, artículo 6.225. Para la transmisión de los bienes herederos, el albacea deberá cumplir con lo establecido en el artículo 6.227, fracción octava. El artículo 6.227, fracción octava. Acreditar por escrito el consentimiento de los herederos para la transmisión de la posesión por ministerio de ley. De no existir consentimiento, el albacea mantendrá la posesión material de los bienes. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado.